Hace 2000 años que la humanidad busca la Atlántida. Se trata de encontrar en el fondo de los océanos, entre estructuras desérticas, debajo de capas de hielo y en leyendas que han sobrevivido a las civilizaciones. Los investigadores escanearon el fondo del océano, estudiaron mapas antiguos, compararon textos e imágenes satelitales, pero ningún lugar ha dado una respuesta convincente. Con el tiempo, los datos se hicieron cada vez más grandes y cada vez era más difícil entender cómo se relacionaban. Geología, relieve, clima, descripciones antiguas vivían como en diferentes planos. Para verlos simultáneamente, combinamos toda la información en una sola matriz y asignamos su análisis a la inteligencia artificial. AI no buscó Atlantis a propósito, solo comparó los hechos. Y este análisis mostró un patrón inesperado. Varios parámetros que de repente convergieron en un punto. Y este punto repite los detalles de la descripción platónica con mayor precisión que cualquier otro lugar en la Tierra. Ahora la pregunta principal suena diferente. ¿Es el rastro de una civilización desaparecida o una rara coincidencia que pasó desapercibida durante 2000 años? La historia de la Atlántida es uno de los misterios más perdurables que han llegado hasta nuestros días. Todo lo que tenemos son unas pocas páginas de texto antiguo, pero por alguna razón, son estas páginas las que han sobrevivido durante miles de años y continúan planteando preguntas. No porque tengan una hermosa historia de una isla hundida, y porque demasiados detalles en esta historia parecen estar basados en algo real. Sorprendentemente, historias similares se encuentran mucho más allá de Grecia. En diferentes culturas, desde el Mediterráneo hasta América, se han conservado mitos sobre las tierras que desaparecieron después de una poderosa catástrofe, historias sobre ciudades construidas con formas estrictas, sobre las personas que parecen haber sido borradas por los elementos. Y nadie puede decir con certeza dónde está el límite entre el mito y la memoria de un evento olvidado hace mucho tiempo. Si miras a Atlantis no como una leyenda, sino como un posible rastro de una catástrofe real, surge una pregunta simple. ¿Podría haber restos de algo que realmente existió en toda esta información? Es por eso que hemos recopilado todo lo que se sabe sobre la Atlántida. Textos de Platón, geología oceánica, clima de épocas antiguas, imágenes satelitales, mapas submarinos, datos tectónicos. Una gran variedad de información que no se puede evaluar manualmente en su totalidad. Esta matriz la pasamos a la inteligencia artificial, no para probar un mito, sino para ver si los datos tienen una lógica común. El algoritmo no saca conclusiones, solo muestra dónde las coincidencias son más fuertes de lo que deberían ser al azar. Y fueron estas coincidencias las que llevaron a continuar la investigación. Para comprender qué tan lejos pueden conducir estas huellas, debemos comenzar con la pregunta principal. ¿Qué tan real podría haber sido la historia que Platón escribió hace 2500 años? La primera pregunta es la realidad de la Atlántida. Todo lo que sabemos sobre la Atlántida comienza en un solo lugar, en los textos de Platón. Platón no era historiador. Fue un filósofo que utilizó las historias para transmitir ideas. Pero en los diálogos Timeo, Chan y Critias, la Atlántida se describe con demasiada precisión. Hay fechas, distancias, dimensiones, clima, dispositivos de canales, estructura de la ciudad. No es como la mitología convencional, y no parece una alegoría que normalmente se escribe sin detalles geográficos. Según Platón, esta historia le llegó a través de una larga cadena, de los sacerdotes egipcios a Solón, luego a su familia, y solo después de eso a Platón. La historia ha pasado siglos, pero ha conservado una precisión sorprendente en las descripciones. La pregunta es, ¿qué podría significar? Hay tres versiones que siempre han estado cerca. Primero, Platón inventó la Atlántida por completo, como una metáfora de un poder poderoso destruido por su propia arrogancia. Segundo, utilizó eventos antiguos reales, pero los cambió mucho, convirtiéndolos en una trama filosófica. Y tercero, en el corazón de la leyenda podría estar la memoria de una civilización real
o un desastre natural que ocurrió mucho antes de los tiempos de Grecia. Cada una de estas versiones parece lógica, pero ninguno explica todos los detalles a la vez. Es por eso que utilizamos la inteligencia artificial, no para encontrar la versión correcta, sino para analizar cómo la estructura del texto platónico se relaciona con otros mitos. Le pedimos al algoritmo que comparara Atlantis con 112 leyendas antiguas sobre tierras hundidas, ciudades destruidas y pueblos desaparecidos. La IA ha revelado un patrón curioso. La mayoría de los mitos cuentan la historia en símbolos, en imágenes, repitiendo el mismo marco emocional. Atlantis es diferente. Su estructura está más cerca de la descripción del evento que de la leyenda. Casi no hay metáforas, pero hay muchos detalles técnicos que generalmente aparecen en las leyendas basadas en observaciones reales. Esto no prueba que la Atlántida existiera, pero muestra que puede haber algo más que una fantasía filosófica en el corazón del texto. Y si Platón realmente se basó en la historia de alguien, es lógico hacer la siguiente pregunta. ¿Qué lugar real podría estar en la base de esta historia? Pregunta 2. ¿Dónde podría estar la Atlántida? Si se supone que en la historia de Platón se pueden haber conservado rastros de un evento real, entonces la siguiente pregunta es la más simple y la más compleja al mismo tiempo. ¿Dónde podría estar Atlantis? En 2000 años se han propuesto decenas de lugares, pero cuando los analizamos sin atarlos a teorías y romance, queda claro. Casi todas las versiones se basan en una o dos coincidencias y el mismo conjunto de inconsistencias. Para averiguarlo, reunimos las opciones más conocidas y las entregamos a la inteligencia artificial. El algoritmo no entiende qué versión es más popular y cuál suena más espectacular. Evalúa solo los parámetros, la forma del relieve, el clima, la geología, las distancias, las capas temporales y la correspondencia con los detalles del texto platónico. Entonces, esto es exactamente lo que probamos. La primera versión es el Atlántico y la región de las Azores. Las expediciones científicas realmente registraron el colapso de las plataformas submarinas aquí. Pero el relieve no coincide bien con la descripción de los anillos concéntricos, y el clima no encaja con la imagen que Platón describió. Ahí señaló esta versión como superpuesta, pero con serias discrepancias. La segunda versión es el Mediterráneo y los minoicos. Después de la explosión de Santorini, esta hipótesis se convirtió en una de las más comunes. Pero los minoicos no vivían detrás de los pilares de Heracles. Sus ciudades tienen una estructura diferente, y el marco de tiempo no es el mismo. La IA clasificó esta versión como coincidencia simbólica, en lugar de real. La tercera versión es el Caribe. Terrazas submarinas, relieves geométricos, profundidades anómalas. Todo parece intrigante. Pero cuando se compara con el texto de Platón, hay demasiadas inconsistencias. Clima, tamaño, ubicación. AI notó un alto nivel de coincidencia visual, pero una base geográfica débil. La cuarta versión es la Antártida. Uno de los más espectaculares, pero menos realistas. Ni el clima pasado, ni la línea de tiempo, ni los procesos geológicos ofrecen la oportunidad de vincular la Antártida con la Atlántida. La IA descartó esta versión casi de inmediato, según los criterios de tiempo y forma del relieve. La quinta versión es el noroeste de África. Durante mucho tiempo, esta área apenas se mencionó, pero el clima del Sahara en el pasado era completamente diferente. Verde, húmedo, rico en lagos y ríos. Hay estructuras aquí que no encajan en los modelos familiares y son las que han dado a la IA más superposición que cualquier otra región. Cuando el algoritmo comparó todas las versiones en docenas de parámetros, destacó solo un área donde las coincidencias fueron significativamente más que las discrepancias. No es una coincidencia perfecta, pero la más lógica entre todas las posibles. Para entender por qué, es necesario mirar más de cerca los detalles
de la descripción platónica. Ellos fueron la clave para el siguiente paso de la investigación. Si dejamos de lado las emociones y consideramos a la Atlántida como un posible rastro de un evento antiguo, entonces la herramienta principal no es la fantasía, sino los detalles. Son ellos los que determinan si el texto de Platón puede vincularse a algún lugar real. Hay varias características en su descripción que se destacan especialmente, y fueron ellos quienes se convirtieron en la base del análisis de la IA. No imágenes, no ideas, sino características específicas que se pueden verificar. El primer y más extraño detalle es la forma de la ciudad, anillos concéntricos de tierra y agua. Para el mito, esta es una construcción demasiado compleja, y para el terreno real, demasiado rara. Tales estructuras casi no ocurren en la naturaleza, especialmente en la escala deseada. Pero Platón insiste en estos anillos como una característica clave. El segundo detalle son las dimensiones. Platón da proporciones: diámetro, ancho de canales, distancias entre anillos. Estas cifras han sido consideradas durante mucho tiempo como una exageración o una metáfora. Pero si los percibimos como un rastro de transmisión distorsionada, todavía proporcionan un punto de referencia. Las dimensiones no deben ser precisas, sino proporcionales, más bien similares que coincidentes al 100%. El tercer detalle es el entorno de la isla. Platón habla de la llanura que rodeaba la ciudad central. La llanura es grande, rectangular, regularmente ranurada por canales. Tal geometría también rara vez es natural, pero la idea misma de llanura más relieve de forma inusual es verificable. La IA ha utilizado este parámetro como uno de los pilares más importantes. El cuarto detalle es el clima y los recursos. La Atlántida se describe como un lugar donde había mucha agua, suelo fértil, plantas e incluso metales inusuales. Todo esto admite diferentes interpretaciones, pero un pensamiento es obvio. No es un área de frío eterno ni un desierto, al menos no en el periodo del que habla Platón. El quinto detalle es la ubicación detrás de los pilares de Heracles. Gibraltar moderno. Esta pista siempre ha parecido directa, pero puede interpretarse de manera más amplia. Platón no podía describir un punto, sino una dirección. En la antigüedad, la geografía era condicional, y sin embargo, también pasamos este parámetro a la IA como un punto de referencia de coordenadas. Lo más interesante ocurrió cuando la inteligencia artificial comparó todas estas características con estructuras naturales reales, no por separado, sino en combinación, porque la coincidencia de uno o dos detalles puede ser aleatoria, pero la coincidencia de los 5 ya plantea preguntas. AI hizo lo que es difícil para los humanos hacer a mano. Verificó miles de relieves, zonas climáticas y estructuras geológicas, comparándolas con un conjunto de características platónicas. Y entre las muchas discrepancias, destacó un tipo de paisaje que de repente se acercó en varios puntos a la vez. Este no es el lugar. Este es un tipo de medio que es extremadamente raro y que Platón podría describir basándose en historias ajenas o en la memoria antigua. Fue este paso analítico el que fue clave para la siguiente etapa de la investigación: encontrar la estructura específica que mejor se ajuste a estos rasgos. Ese es el lugar. Cuando la inteligencia artificial comparó todos los parámetros, la forma del terreno, las dimensiones, el clima pasado, la geología y las indicaciones del texto de Platón, identificó un tipo de terreno que es extremadamente raro, pero una región se destacó por separado. No porque coincidiera perfectamente, sino porque coincidía demasiado bien para que fuera solo un accidente. Este lugar no está en el fondo del océano, no cerca de Grecia, y ni siquiera en la parte del mundo donde se ha buscado durante los últimos 100 años. AI nos llevó al centro del desierto del Sahara, a la estructura que a menudo se llama el Ojo del Sahara, Rishat. Visto desde arriba, es un círculo de unos 40 kilómetros de diámetro, dividido en anillos concéntricos.
tan claro y uniforme que muchos por primera vez los confunden con una estructura artificial. Pero es una forma natural, una enorme estructura geológica que tiene decenas de millones de años. Y sin embargo, fue su forma la que detuvo el análisis de la IA. Platón describe una isla con un sistema de anillos concéntricos de tierra y agua. La estructura de Richat se compone de los mismos anillos, enormes, desgastados, antiguos, pero geométricamente sorprendentemente similares a un esquema de texto. A continuación, las dimensiones. Los diálogos de Platón indican proporciones que durante mucho tiempo se consideraron fantasía. Pero si los comparamos no en metros, sino en proporciones relativas, las coincidencias se vuelven extrañamente precisas. La parte central del Richat, en relación con el anillo exterior, está aproximadamente en la misma proporción que en la descripción atlántica. Luego, el entorno. Platón habló de la gran llanura alrededor de la capital de la Atlántida. Hoy hay un desierto alrededor de Richat. Pero hace 12.000 años, aquí había otro mundo. Enormes ríos, lagos, sabanas, vegetación. El azúcar era verde. Esto es confirmado por los datos paleoclimáticos que también transmitimos a la IA. Y en estos parámetros, la región se ajusta inesperadamente a lo que el narrador podría describir a Platón. Luego, metales y riquezas. La leyenda menciona metales inusuales, rocas, materiales raros. De hecho, hay depósitos de minerales y minerales alrededor de Richat que rara vez se encuentran en otras regiones de África. Por último, la ubicación. Detrás de los pilares de Heracles siempre se consideró una indicación del Atlántico. Pero si lo interpretamos más ampliamente, como más allá del conocido mundo marino de Grecia, entonces el noroeste de África encaja completamente en esta formulación. La IA no conoce interpretaciones geográficas, simplemente clasificó este parámetro en la categoría de dirección condicional, y Richat cayó en el rango permitido. Todas estas coincidencias tomadas por separado no prueban nada. Pero cuando la inteligencia artificial los juntó, la estructura de Richat resultó ser el único lugar en el planeta donde coincidían la forma, las proporciones, el clima pasado y las características geológicas necesarias, al menos para que tal leyenda pudiera surgir. Esto no quiere decir que Richat sea Atlantis, pero significa que entre todas las opciones probadas, resultó ser la única que se ajusta a la descripción mejor de lo que se espera de la casualidad. Es por eso que seguimos investigando aquí, para entender, ¿podría realmente existir en este lugar la civilización que Platón mencionó? El azúcar que no conocemos. Es difícil de imaginar, pero hace solo 12.000 años, el Sahara era una de las áreas más verdes de la Tierra, no el desierto. Sabana, con grandes lagos, ríos, animales y un clima comparable a las regiones tropicales. Esto no es una hipótesis, son hechos establecidos del paleoclima. Pero lo más importante es que este periodo coincide casi perfectamente con la fecha de la catástrofe que Platón cita. Esta coincidencia en sí misma no prueba nada, pero establece el tono. Le pedimos a la inteligencia artificial que correlacionara los antiguos modelos climáticos de la región con la descripción de los recursos naturales de la Atlántida. Un suelo fértil, una gran cantidad de agua, un clima cálido, la capacidad de construir canales. Todo esto es sorprendentemente similar al azúcar de la era del período verde. Ahí destacó una idea clave. Si la leyenda realmente describe el Sahara de los tiempos en que era verde, entonces la desaparición de un gran asentamiento podría no provenir de la inundación del océano, como solían pensar, y de una combinación de colapso climático y actividad geológica que gradualmente transformó la región verde en un área donde la vida se había vuelto imposible. Pero eso no es suficiente. La leyenda habla de una catástrofe repentina, el día en que la Tierra se hundió bajo el agua. ¿Podría haber ocurrido un evento en el centro de África que se vería así? Lo que esconde el paisaje.
Cuando miramos a Rishat a través de los ojos de un geólogo, quedó claro. Su historia es mucho menos tranquila de lo que parece. Fallas, lechos de ríos alterados, rastros de cuerpos de agua antiguos. Todo sugiere que esta estructura experimentó periodos de cambios bruscos, y fueron estos periodos los que pudieron haber sido la base de la leyenda del desastre repentino. Transmitimos a la inteligencia artificial datos sobre el suelo, la erosión y el clima del pasado. El algoritmo no estaba buscando una ciudad, estaba buscando señales de que un evento similar al descrito por Platón podría haber ocurrido en este punto. AI reveló un patrón simple pero importante. Hay áreas alrededor de Rishat, donde el nivel del agua ha cambiado demasiado dramáticamente en el pasado para el clima normal. En algunos lugares hay rastros de una erosión fuerte y rápida, tal que podría destruir asentamientos en cuestión de horas. Para la gente de esa época, se vería como la tierra se hundió. Pero es mucho más interesante. En varias zonas ubicadas en los anillos de Rishat, la IA detectó anomalías geométricas. No son ruinas. El tiempo las habría borrado hace mucho tiempo. Pero las formas que la naturaleza crea, rara vez. Arco con ángulo casi perfecto. Tramo rectilíneo de aproximadamente 1 kilómetro. Un área con una densidad de suelo que difiere drásticamente de la superficie circundante. Por separado, estas características pueden atribuirse al azar, pero juntos forman un patrón que se asemeja a la distribución de las zonas funcionales de un gran asentamiento: canales, bases, fortificaciones. Le pedimos a la IA que estimara la probabilidad de que tal patrón surgiera por sí solo, y dio un valor por debajo del promedio de fondo para estructuras naturales de este tipo. No es una prueba ni una sensación, pero este es el momento en que los datos dejan de ser un conjunto aleatorio y comienzan a acumularse en una pista. La única pregunta es: ¿a dónde lleva? ¿A un antiguo asentamiento destruido por una catástrofe o a la ilusión geológica más convincente del planeta? Una conclusión que no esperábamos. La inteligencia artificial no es propensa a dramatizar. Sus conclusiones son secas. Pero a veces es la sequedad lo que te hace pensar. Cuando le pedimos al algoritmo que estimara qué tan probable era que la coincidencia de la forma de Rishat, las proporciones, el clima antiguo, los procesos geológicos y las anomalías locales fueran aleatorias, arrojó un rango. Según ahí, la probabilidad de que la región de Rishat coincida completamente al azar con el conjunto de rasgos platónicos es del 6 al 12%. No es una prueba, pero es un valor anormalmente bajo. Y luego, la segunda parte del cálculo. AI estimó la probabilidad de que una importante cultura prehistórica pudiera haber existido en esta región, desapareciendo como resultado de cambios climáticos y geológicos. Dio una cifra. La probabilidad es de alrededor del 48%. No Atlantis, no la civilización de los dioses, y un pueblo real, terrenal, que vivía en el Sahara Verde y desapareció en el momento en que el clima volvió a convertir esta tierra en un desierto. Y esto es lo que es interesante. AI señaló que la descripción de Platón podría haber sido un reflejo de la memoria de una tragedia real que pasó por siglos de historias, distorsiones y traducción de símbolos al lenguaje del mito. Y si es así, Atlantis no fue una ciudad que se fue al océano. Era la historia de un pueblo que desapareció bajo las arenas. Cuando cerramos esta investigación, nos dimos cuenta. No encontramos Atlantis. Pero nos acercamos a comprender por qué la leyenda resultó ser tan tenaz. La inteligencia artificial no busca significados. Está buscando patrones. Y en los datos encontró la estructura, el clima, los procesos y las anomalías que con demasiada frecuencia encajan en un patrón. Le preguntamos por última vez, ¿cuál es la probabilidad de que la leyenda de la Atlántida se base en un evento real, aunque distorsionado por el tiempo? Respuesta: aproximadamente el 62%. No como la verdad, como una estimación de que detrás del antiguo mito podría haber una huella real.
Y tal vez eso es lo que hace que Atlantis sea un misterio a tal precio. No es que se hundiera, y el hecho de que el recuerdo de ella haya sobrevivido a la civilización, y todavía nos obliga a buscar, porque en algún lugar debajo de las capas de tiempo, la verdad todavía existe, incluso si hace mucho tiempo que estaba cubierta de arena.